En sus inicios como militante, decidió luchar en los barrios y en las villas, otorgando con plena solidaridad su esfuerzo y compromiso social. Posee una gran trayectoria política desde su inicio, siendo uno de los fundadores del Movimiento Nacional contra la Represión y la Tortura, uno de los primeros reflejos de su empeño. Hoy, padre de 4 hijos, es diputado de la Ciudad de Buenos Aires y vicepresidente segundo de la legislatura. Señoras y señores, con ustedes el señor Dante Gullo. Bienvenido, compañero. ¿Todo bien? Qué bueno tenerte. Bueno, gracias. Lo mismo estar contigo. Bueno, no, son esos encuentros de quienes se ven a menudo y nos hemos visto últimamente en un lugar magnífico que es, acá el chivo lo mando de frente, que es Los Octubres, que es yo lo llamaría un restaurante, es un lugar lleno de cultura, ¿no? Y de una tradición política que demuestra su potencial cultural, ¿no? Sí, yo aposté a lo cultural, a lo histórico, y bueno, ya que estamos en eso, comemos un buen plato. Y además se come bien, o sea, porque esto, digamos, no es el primer restaurante temático peronista, y no voy a hablar mal de los otros. Existió, está Perón. El General existió. El General fue el primero. Todos encantadores, lugares. Sí. ¿Cómo explicás esto de que el peronismo pueda llegar a generar espacios, casi diría una cultura de la franquicia, porque es que sin que se pague, porque es una franquicia libre? ¿Cómo lo explicás? Es un multiplicador del peronismo. Incluso el peronismo es cultura. Aparte de que el peronismo tiene ya un acervo muy importante, una presencia que, bueno, ya llevamos más de 70 años, ¿no? Exactamente, este año son 70 años del 17 de octubre del 45. Se cumplieron 70 años. Vos, a ver, cuando nosotros en los 70 nos iniciamos en la política, la distancia equivale a comienzo del siglo XX. Exacto. O sea, quienes nos parábamos haciendo política en los 70 años antes teníamos que hablar de un radicalismo que apenas recién empezaba, que tomaba las armas, en fin, casi diría de la Revolución del Parque de 1890, esa distancia. Totalmente. Y sigue vivo, y sigue vigente, y sigue generando, digamos, transformaciones. Salvador actualmente tiene 19 años. Estudia ciencias económicas, trabaja en el Ministerio de Hacienda, pero además milita mucho y es responsable de la Secretaría de Organización de la Cámpora. Entonces yo digo, Salvador tiene 19 años. Como Salvador hay miles y miles de jóvenes, chicos y chicas, que están militando hoy dentro de los espacios peronistas. O sea que, como vos decís, de acá a 30 años, va a tener 48. No es nada. Y van a festejar el centenario del peronismo. Qué bárbaro. ¿Eh? Y esto que para muchos es una pesadilla, que dicen, bueno, que están siempre pensando, bueno, a ver cuándo se va a morir el peronismo. Vamos a decirle que en un país en serio, en un país que consolida su propia tradición política, bueno, el Partido Republicano de los Estados Unidos abreva en Abraham Lincoln. Claro. Nos puede gustar o no. Bueno, hay una enorme distancia entre el Partido Republicano, Bush y Abraham Lincoln, que aniquiló la esclavitud, pero bueno, las formas políticas pueden vivir, ser coherentes con su pasado o no. El peronismo podría haber seguido viviendo de otro modo y peor. Lo que pasa es que acá hay una cuestión de fondo. Desde los albores del peronismo, primero no se entendió bien quién era Perón. Eso se comenzó y lo construyó el mismo Perón. O sea, había como una subestimación, que era un coronel, punto. Y Perón no, era una formación, una capacidad, que no entender eso no es entender la base que sustentan en términos ideológicos, políticos, doctrinarios, filosóficos, sociológicos, el peronismo.
Entonces se subestima. Y yo siempre digo, no se dan cuenta que cuando nos juntamos 4 o 5 peronistas, compañeros, compañeras, lo primero que hacemos es decir, ¿por qué no sacamos una revista? Totalmente. Además, la bibliografía peronista es abarcativa. Vos tenés en los octubres hay tiene abajo un café, en el medio librería con merchandising, que esto también es cultura. Es cultura, la pintura. Posibilidad de generar elementos. Ropa. En Estados Unidos lo llaman, nosotros decimos pop art. Es difícil en Estados Unidos lograr hacer pop art con la política como lo ha logrado el peronismo aquí. Pero mira, el peronismo es un fenómeno primero que tiene un patrimonio cultural histórico que ya no depende a una realidad o coyuntura política nuestra, o esto que estamos hablando con mucha seriedad, que de acá a 30 años se va a festejar el centenario, ¿no verdad? El peronismo tiene figuras que ya son patrimonio, insisto, no solo de la Argentina, sino internacional. Por ejemplo, Evita, el mismo Perón hoy es una figura de una dimensión muy interesante. Yo te aclaro, a veces voy leyendo, estudiando, y redescubro un nivel de estadista. Perón es fue el político más importante del siglo XX. Y no sé si de gran parte de la historia argentina, ¿no? Mira, estoy leyendo un libro que es de Fanny Navarro, un drama argentino. Sí, que es un libro muy bueno. Lo leí, hay que acordarse del autor porque sería injusto. Manganello y Incerrable. Manganello, sí. Manganello e Incerrable. Exactamente. Vos sabés que ese libro, ¿puedo hacer una confesión? Yo terminé de leer ese libro con lágrimas en los ojos. Y sí. Es conmovedor ese libro. Es un libro extraordinario, lo recomiendo. Tiene ya ese libro más de 15, 16, además, casi 20 años. Muestra un esplendor cultural, artístico, político. Y en una parte del libro que me causó mucha simpatía, en el año 1950 se realiza un encuentro de cine internacional en Punta del Este. Obviamente, Argentina quiere participar porque Argentina era un potencial cinematográfico, creo que era el 5º país en el mundo en producciones cinematográficas. Bueno, lo concreto es que el Festival de Cine en Punta del Este tenía que terminar, por ejemplo, un sábado, pero los actores de los distintos países dijeron, ¿por qué no terminemos antes? Nos vamos a Buenos Aires, la Argentina, para conocer a Evita. ¿Me entendés? Bueno, la cuestión es que logran venir a Buenos Aires y obviamente toman contacto. Entonces hay una reunión de Evita ese día con Fanny. Y dice, Fanny, sí señora, hoy va a haber una cena con actores, artistas que estaban en el Festival de Cine de Punta del Este. Así que decirle a las chicas que se pongan toda la ropa con todo. Obviamente las chicas eran nuestras actrices, cuando llegan al agape, a la comida, que creo que fue en la Casa de la Mujer, en el Salón de la Casa de la Mujer, que si no me equivoco fue una iniciativa esa de Monseñor D'Andrea Andrade. El hogar San Martín. ¿El hogar de la mujer? El hogar, sí, el hogar de la empleada o el hogar de el hogar de la empleada. Sí. Una tía mía vivió ahí. Obviamente hubo que sacarlos a los tipos, actores alemanes, franceses, italianos, ¿viste? Norteamericanos que estaban deslumbrados, ¿no? Claro. Yo con Fanny Navarro tuve una situación que me pesa. Porque un día estoy en el local del PJ de Avenida La Plata y viene un compañero y me dice, hay un tipo raro que quiere hablar con vos. ¿Qué quiere decir raro? Te imaginas para esa época lo que era raro, ¿no? Era la discriminación de determinadas preferencias sexuales. Bueno, la cuestión ¿y qué te dijo? Me dijo algo como así, que es el representante de Fanny Navarro. Le digo, que venga. Un hombre que se ve que tenía en su momento elegancia, gusto,
pero que en ese momento estaba como una ropa decadente, claro. Se notaba la ropa nueva, pero decadente. Decadente, claro, la pobreza se notaba. Entonces me dice, mira, Fanny te manda un beso. Fanny está muy mal. Fanny además le gustaría que la visites. Además, Fanny me dijo varias veces que a vos te estuvo en brazos. ¿Qué pasa? Digo, ¿viste? ¿Vos eras consciente de quién era Fanny Navarro en ese momento? Totalmente, sí, porque habías visto las películas de ella. Sí. A ver, vamos a aclararle, era la actriz más importante del cine argentino de los años 50. Era una belleza, además una belleza argentina. Sí. Era del barrio de Flores, además, de la Exacto. zona de Flores Norte. Además era la preferida de Evita. Era la segunda, me parece que era la segunda de la fundación. Después de Evita venía ella. No, a ella la nombran secretaria general de la Mutual de las artistas. Era tan importante ese momento y tenía tal potencialidad el cine que incluso, ¿sabes dónde funcionaba? En lo que después fue el edificio de YPF en Diagonal Norte. Así que imagínate vos lo que era eso, ¿no? Lo concreto es que, digo yo, me tuvo en brazos. Digo, en mi casa sí se conocían, pues se veía mucho cine. ¿Eran peronistas en tu casa? Sí. Sigo viviendo en la misma casa que nací. Bueno, la cuestión que desgraciadamente por esas cosas que el peronismo es como un gran estómago que a veces se come. ¿Y qué llegó? ¿A pedirte algo? Yo no llegué a ella, no fui. Como en muchos casos dejas colgado o no atendés a gente valiosa. Además, hoy me pesa esto. ¿Eras dirigente de la Juventud Universitaria Peronista en ese momento o eras del Consejo Superior? No, yo estaba en el tema de juventud, en el territorio. Ajá. No estuve nunca en la universidad. A los pocos meses muere Fanny Navarro. Mal. Vamos a recordar algo porque estamos en el Canal 9. Y el único canal que la recibe, lo cuenta muy bien el libro, el único canal, en ese momento el canal era de Romay, y el canal porque Fanny Navarro, como Nelly Omar, como Hugo del Carril, y como tantos hombres y mujeres de la cultura que habían apoyado al peronismo, en realidad lo habían apoyado todos, ¿no? O sea, el hombre fuerte de la cultura era Paul, y vamos a contarlo, Paul fue el padrino de la hija de Mirta Legrand. O sea que el peronismo favorecía la cultura y bueno, hubo quienes siguieron fieles y lo pagaron muy duro, se quedaron sin trabajo, fueron proscriptos. Y el Canal 9 con Romay amparó a Fanny Navarro. Además te voy a dar un dato que lo da el libro. Una de las primeras que se afilia al partido femenino, que es una responsabilidad también que le da Evita a Fanny, es la señora Mirta Legrand. Y la película que hace Daniel Tiner, con Fanny Navarro como primer actriz, se llama Deshonra. Deshonra, claro. Y la película Deshonra, en síntesis, es una publicidad política. Es una película que está hecha en función de... Como diría un gorila, del régimen. Hoy la criticaría la de una película del régimen. Del régimen. Del relato. Del relato. No estamos hablando mal de Mirta Legrand, aclaremos en este momento. No, al contrario, son datos de la realidad. Totalmente, yo creo que debería estar orgullosa. Son datos de la realidad. Bueno, da la casualidad... Mirta Legrand también participó, estamos memoriosos, participó de la colecta cuando en el año 45, con el terremoto de San Juan, el año 44, cuando fue el terremoto de San Juan, entre las actrices que salen a recaudar fondos para el terremoto, yo he visto fotos de Mirta, y también hay una imagen famosa de la primera votación femenina, cuando pasan los documentales de las mujeres votando, está Mirta Legrand votando. La colecta del terremoto fue determinante para que se conocieran Perón y Evita. Totalmente. Bueno, Evita apostó mucho a esa película. Esa película te lo sintetizo. Bueno, vos la has visto. Sí, sí. Es una situación en una casa de ricos. La primera, en este caso, Fanny, es acusada de un crimen que no hizo. Ella era enfermera, que tenía todo un significado en la época ser enfermera.
va a la cárcel y vive todo el drama de lo que eran las prisiones antes del peronismo, ¿no, verdad? Golpes, abusos, etcétera, etcétera. En un momento antes de Petinato también. Sí. Y no tenemos mucho tiempo para profundizar porque ya viene el corte, pero después vamos a contar por qué antes de Petinato. Claro. Que no es Petinato hijo. Es Petinato padre. Bueno, un tipo muy piola, Petinato padre. Vamos a volver entonces con, viste, vamos a hablar de Petinato, parece un programa de la tarde, pero no, vamos a hablar de Petinato padre, sin desmerecer al hijo, por supuesto. Vamos a un corte y seguimos hablando con Dante el Cancagullo. Canca, viste que todos imaginan que si nos encontramos vamos a hablar no sé, de la gloriosa JP, de la Cámpora, bueno, vamos a hablar también de eso, pero estamos hablando de Fanny Navarro y de un libro, ¿no? Del libro que vos mencionabas. Exacto. Fanny Navarro, un melodrama argentino. Un melodrama argentino. El autor César Maranguelo. Sí. Porque por ahí Eiza Realdi. Bueno, que nos disculpen los autores porque por ahí, pero seguramente lo van a encontrar el libro y es un libro que ¿estará en circulación? El libro, bueno, todo libro se consigue, si no estará en una biblioteca y si no en Mercado Libre. Bueno, siguiendo este tema, ahí mismo, en la oficina que teníamos en Avenida de la Plata, un día viene un compañero y me dice, hay un señor que dice que es tu papá pero no es tu papá. Y que sos el hijo, pero no sos el hijo. Angustiante. Digo, pero no, está todo en orden. No, es un tipo que dijo que cuando te explique por qué, lo vas a entender. Entra, dice, yo soy Gullo. Dice, además, tengo un hijo de tu misma edad. Bueno. Yo era el peluquero de la Casa de Gobierno en la época del peronismo. Y obviamente ahí se iba con mi hijo. Entonces lo conocía. ¿Te imaginas lo que era la peluquería de la Casa de Gobierno? Sí. El epicentro. ¿Habrá peluquería ahora en la casa? ¿No hay más? No, pero en esos momentos era el epicentro. El tipo estaba de alguna manera acusado que era hombre de Juan Duarte. Por eso, y yo ahí digo, pero ¿sabes lo que pasó? Le digo, esto y esto. Obviamente, esto a mí me viene, ese problema que de alguna manera pude desarmar porque no entendía, en el año, qué sé yo, 66, 67, voy con Leonardo Betanini, hijo, a la sede de Avenida de México. Y bueno, estábamos ahí, todas compañeras, y Leonardo le dice a una de las compañeras que se llama Conchita, él es Gullo. ¡Ah, qué bien! Bueno, hablábamos. Y cuando me voy dice, Gullito, ¿y tu papá? Mándale saludos. Cuando salimos con Betanini, digo, ella sí, y digo, estos peronistas son raros, le digo, ¿por qué me pregunta por mi papá y no por mi mamá? O por qué es más, me decía, saludo a toda tu familia, porque me confundían con el hijo del peluquero. Con el hijo del peluquero. El mismo, pero cuando nos reuníamos, me decía Gullito. En un determinado yo le digo a uno de los suboficiales de la custodia, le voy a aclarar al general que
hay una confusión, dice, deja, ya está. Qué bárbaro. Mirá cómo todo tiene que ver con todo. Juan Duarte, que lo mencionaste, decías que el peluquero era hombre. Juan Duarte fue novio de Fanny Navarro. Sí, el principal, a tal punto que pobrecita a ella, cuando le muestran la cabeza de Juan Duarte. Sí, y vos sabés que yo conocí la quinta de Fanny Navarro, que pertenece a la familia Umasqui, amigos, bueno, Alicia vive allí, todavía una amiga y compañera, y esa era la quinta de Fanny Navarro en General Rodríguez. Bueno, son esas encrucijadas de la historia, que además allí me contaban que en la casa al lado había estado escondido en la Revolución del 56 Valle o alguno de los generales sublevados contra la Revolución Fusiladora, ¿no? Pero bueno, vayamos a vos. ¿Cómo comenzaste a militar en el peronismo? Vos sos un representante inequívoco de aquella generación de la juventud peronista. ¿Empezaste antes o entraste con la gran ola que significó el ingreso de la juventud al peronismo? Porque en general la mayor parte de los jóvenes de los 70 venían de familias no peronistas. Y en ese punto vos gran parte. Gran parte. Ahí hay también como cuando se quiere definir a Perón o al peronismo, ¿no? Y en realidad la resistencia peronista la llevan adelante grupos muy espontáneos de los barrios populares, de los barrios trabajadores, obreros, ¿no? Incluso esa resistencia que comienza a surgir muy espontánea, después se va generando un proceso de organización. Después se van sumando los gremios, y la única figura que tiene una relevancia, porque no jugaba ni el aparato del partido, ni su estructura, es John William Cook, que obviamente es designado por Perón delegado personal, ¿no? Y de a poco se va generando todo un proceso que va conformando la aparición de distintos grupos juveniles. Los Gustavo Rearte, Émbar El Cadri, Espina, en fin, hay muchos compañeros que comienzan a tener una relevancia. Bueno, existe después el proceso de la lucha armada con los Turuncos, Tacorralo, y después comienzan las formaciones nuestras. Yo sigo viviendo en la misma casa del mismo barrio. ¿Qué barrio es? No lo sé, pero para contarle a la gente. Bajo Flores, en el Bajo Flores. A 2 cuadras de mi casa atrás había una fábrica que era la Volcán, que trabajaban 3.000 personas por día. Claro. A 50 metros había otra fábrica que era una fundación que se llamaba Gusar, de 500 personas. Yo soy de Flores también, lo he dicho tantas veces que aburro a la audiencia. ¿Vos sabés que Perón vivió en Flores? Sí. Sabías, ¿no? Sí, sí. Y vivió en Flores Sur, además. Vivió además casado ahí. Claro, ahí se casa con Potota. Potota. En la actual calle Gregorio Laferrere, que se llamaba Lobos, sí. Entonces. Que es además el barrio del Papa, ¿no? Claro. Curiosidades. Yo no sabía, claro, yo te hacía más... del obispo Podestá. Ah, también Podestá. Claro. Bueno, de Hugo del Carril, y podemos seguir... Y en ese momento había una realidad muy interesante, que yo la asimilé y después me sirvió mucho cuando sí explota el proceso que se masifica la juventud. Porque en ese barrio convivíamos todos, ¿viste? La barra de la esquina. En Bar El Cadre vivía a la vuelta de casa. Y la mamá vive allí. Sí, sigue viviendo. Estábamos los que comenzábamos a militar en política, estaban los muchachos raperos, pero había una comunión. Nombré los trabajadores, los proletarios, porque muchos de esos hijos, porque en esa época vos cuando terminabas la primaria, te agarraba a tu papá y te decía, ¿qué vas a hacer? ¿Trabajar o estudiar? La mayoría decía trabajar. O iban como, digamos, aprendices, o iban a alguna escuela industrial y hacían un curso rápido de plomería, O sea, vos me vas siguiendo que te estoy nombrando distintas características de cómo se formaba, cómo se comportaba esa juventud. Estaban los compañeros y compañeritas de la villa, ¿sí?
Y todo eso estaba muy mancomunado. ¿Me entendés? Esa era una realidad. Sí, claro, una realidad donde... Pero existe igual hay sectores de la juventud peronista que vienen de la clase media, porque una cosa, claro, hay una ruptura obviamente, en los 70, ahí se masifica, vamos a decirlo, el activismo político de los sectores medios junto al peronismo es ínfimo comparado con lo que ocurre a partir de los 70. Jorge, ¿no? La noche de los bastones largos, claro, provoca que todo lo que era el ámbito estudiantil, sobre todo universitario, todo lo que era el ámbito de los profesionales, todo lo que era el ámbito académico, se dé vuelta así. Ya no querían saber más nada con lo que había significado ni la Unión Democrática, ni el golpe del 55, ni un proceso que iba llevando, iban concluyendo, y comienzan a conocer al peronismo, comienzan a reconocerlo. Yo fui a la universidad. Lo que pasa, la política que desarrollamos era a las puertas de la universidad. ¿Dónde fuiste? ¿Qué universidad? Me aburrí. Dije, no, esto no es para mí. Y después me fui a filosofía, a hacer sociología. Entonces el concepto que... Calle Independencia. No sabe. Yo estuve después filosofía también está en la calle, en lo que es una plaza hoy, lo que es el viejo Clínicas, que ahí estudié también historia. Después en esta, digamos, así que se daba entre los jóvenes, yo me llevaba bien con todo, ¿viste? Después vamos tomando distancia. O sea, los chicos ya estaban, digamos, de alguna manera entusiasmados con esa situación que era el rock nacional, o aquellos que durante que también tenían otras cosas, nos permitían a nosotros que nos manejaban como pez en el agua, como diría Mao. Y vos sabés que no nos alcanza la noche para hablar de muchas cosas, ¿no? Pero hay algunos hechos que me gustaría que me cuentes tu impresión. Por ejemplo, el 17 de noviembre del 72, la llegada de Perón. ¿Cómo lo viviste eso? No, con mucha intensidad. Primero porque en el charter viajaban 7 de los compañeros de las regionales, uno por regional. En mi caso yo querían que viajara, pero el rol que tenía asignado era quedarme en Buenos Aires, en Argentina, y si le pasaba algo a Perón, era la insurrección. Era la insurrección. Así que... Estuviste ahí en el campo, digamos, bajo la lluvia y los gases. Sí, digamos. Totalmente. Además, cuando se va el avión, es una ingenuidad. Mirá cómo se manejaban las cosas. Le digo a Chunchuna Villa España, que es una de las que viaja, le doy un walkie-talkie y yo me quedo con... Digo, cualquier cosa... ¿Y el avión? Que te hable del avión. Igual manejar esa tecnología comunicacional en esa época no era tonto, ¿eh? No decían las azafatas, por favor, apaguen el walkie-talkie. Bueno, las azafatas, los 7 compañeros que viajaron, obviamente, era la primera vez que viajaban en avión. Y además, en un avión tan importante, claro, como el que traía Perón. Claro. Y además, en el avión que traía Perón. Que no se sabía cómo... Había ametralladoras montadas, listas para disparar. Sí, eso una vez que el avión aterriza, Perón es detenido y la aeronáutica monta ametralladoras pesadas. Se dice que el jefe del operativo militar de la dictadura de Lanuse no cumple las órdenes de Lanuse. Hay algunas contradicciones. Primero, ahí eran 50.000 personas. Segundo, algunos ya de los sectores militares eran conscientes de que íbamos a la guerra, obviamente. Termino de contar esto. Los 7 compañeros que estaban en el fondo del avión, con las azafatas, además, viste, estuve hablando. Entonces, en un determinado... Perón estaba en la parte de adelante, lo que sería... El primera clase. Primera clase. Y sabe... Héctor J. Campo era su mujer, López Rega, y había no sé qué más. Y en un momento determinado, López Rega busca por donde Perón sale y lo llama a Pietragala, que era el responsable de los chicos de la juventud. Dice, el general quiere hablar con usted.
Pietragala, pobre que estaba en el fondo, me dice, cuando llegué a sentarme, tenía dolor en la rodilla porque mientras caminaba, se iba golpeando con las butacas. Dice, además me senté y me quedé. Dice, porque Perón era afable y cálido. Sabía que cuando nos reuníamos nosotros era, ¿viste? Era una dimensión, tenías que tener cierta, digamos, tranquilidad, y el tipo te tranquilizaba, ¿sí? Era muy amable, era muy amable, contrariamente a lo que se hizo. Bueno, comienzan a decir, ahí está Coria, le dice Perón al Chacho. Coria era un dirigente sindical, sí. Sindical. Después Coria sufre un atentado. Sí, lo matan. No. Dice, ¿sabe dónde está el capitán Sosa? El capitán Sosa fue el responsable de la masacre de Trelew. Dice, el capitán Sosa está como agregado naval en la embajada argentina en Inglaterra. Bueno, siguen a charla. Chacho decía que no podía hablar, ¿viste cómo son muñequitos que quieren estudiar? Pero así, tenía como un bolso o una caja, más bien una caja. La abre y en la caja hay 2 pistolas. Y entonces Perón le dice al Chacho, cuando lleguemos a Ezeiza, una pistola la voy a aportar yo y otra usted. Y efectivamente, cuando vos ves la foto, el primero que aparece en la escalerilla es el general. Producto de esta relación, cuando ya comienza el tema en Gaspar Campos, donde ya está instalado Perón, es un deber de la multitud, sí, claro. La juventud. Perón le dice al jefe de la custodia, quiero que los chicos de la juventud formen parte de la custodia. Me llama Chacho, yo estaba en el local de la calle Chile, me dice, mira, pasa esto, pero yo honestamente quiero estar en la calle. Digo, Chacho, ¿sabés lo que es ser custodia de Perón? ¿Vos te das cuenta? Qué bárbaro. Bueno, vamos a un corte y seguimos conversando con Dante Gullo. Bueno, seguimos conversando con Dante Gullo. Hay tantas cosas que te preguntaría, por eso tomo la opción de fechas, de momentos, de instantes, ¿no? Un instante también para recordar, no tan feliz como el 17 de noviembre, es el 20 de junio, también en Ezeiza, ¿no? Sí. Bueno, hay muchos testimonios, ha habido libros, hay relatos. Y estaba todo preparado para recibir masivamente a Perón, ¿no? Calcular que yo creo que ese día se movilizaron más de 2 millones de argentinos, ¿no? De una u otra manera participó la Argentina, porque o iba un hijo, quedaba mamá y papá, o iba un tío, o iban... Y de todo el país. Y los trenes venían llenos de las provincias. Los trenes, los colectivos, incluso, mirá, el operativo para el 20 de junio fue una pieza de ingeniería, porque llegaban los compañeros a las estaciones de trenes o de micros de larga distancia, se lo transportaba, se hacía una primer parada en la cancha de Vélez. Todo Vélez estaba a disposición, era una masa de gente. A medida que se aseaban, comían algo, colectivos que los llevaban a Puente 2. Nosotros intuíamos que
había algo raro, ¿no? Obviamente yo llego ese día en helicóptero con Héctor Cámpora, hijo. Estamos en Ezeiza, vemos todo, es una cosa, la verdad, tremendo, ¿no? Y una vez que estamos en Ezeiza, estábamos el vicepresidente a cargo de la presidencia, Vicente Solano Lima, el ministro de Interior, Esteban Rigui, Abal Medina, Héctor J. Cámpora y yo. Y ahí llegan las noticias. Al principio, más o menos, disturbio, bueno, dijimos seguro que por ocupar un lugar, y después ya el drama fue grande. Canca, estabas más cómodo que yo estaba al lado del palco ese día. pero debo decir. Llegó un momento que hay que tomar la decisión, se toma la decisión. No estaba dentro del palco porque el otro día me enteré y me puso muy contento. ¿Viste la imagen del muchacho que levantan de los pelos que sobrevivió? No. Que además era una confusión porque no era militante sobrevivió. Esa imagen es muy dolorosa, pero me puso contento. Bueno, ahí una vez que se tomó la decisión que el avión no baja a Ezeiza, sino que va a Morón, vamos al Hotel Internacional. Entramos en el lugar donde están los cines de Norma Kennedy. Claro. Pero, viste, ya el drama estaba consustanciado. Y además los tipos ya estaban jugando. Curioso, ¿no? Porque, vos sabés, este libro, El Bombardeo, que te lo voy a dar ahora, cumpliendo la ceremonia que cumplo a veces con algunos invitados cuando me acuerdo de traer el libro. Osinde fue un hombre clave de enorme lealtad con Perón en la libertad, digamos, cuando Perón es derrocado fue preso, torturado, era uno de los generales de Perón, ¿no? Uno de los oficiales más leales a Perón, y tuvo un papel el 16 de junio. Qué doloroso eso, ¿no? No hay nada más doloroso que esa pelea que ya el Martín Fierro definía, ¿no? La pelea interna dentro. Claro, pues son fuerzas que se mueven dentro de todo movimiento. Un movimiento vivo, en las sectas hay unanimidad o se dividen. Los movimientos tienen, lo vemos hasta en la iglesia. Eso, ¿no? Es esquemático, pero esa idea de que estos son unos zurdos que quieren dominar el movimiento, por ejemplo, es común. Sí, bueno, hoy ha renacido también por ese temor a la juventud. Totalmente. O el intento de estigmatizar a la cámpora. Totalmente. Pero precisamente porque por ahí no nos va a dar el tiempo, me interesa hacer una elipsis. Los que hacemos cine estamos acostumbrados a saltar el tiempo y entonces al principio se ponía el cartel, 20 años después. ¿Vos esperabas que llegara una nueva oportunidad que llegó con Néstor Kirchner? Sí. ¿Lo esperabas? ¿Estabas convencido que iba a ocurrir? Totalmente. Mira, pero lo siguiente, en mi caso, cuando salgo de la cárcel, 8 años y 8 meses, lo primero que hago es recorrer los organismos de derechos humanos, movilización en la calle. Después me pongo a militar de lleno, pero no era fácil ir de la cárcel. Además, Canca, sin querer remover el dolor, vos estuviste 8 años preso, pero además perdiste a mi madre y a mi hermano menor. No digas 8 años. 8 años y 8 meses. Claro, 8 meses, uno dice 8 meses como si fuera nada. ¿Sabes por qué? Porque los primeros 8 meses son los peores. Los peores, claro. Y los últimos, que estás esperando que tenés que salir. Porque además estás preso y con una suerte de condena a muerte latente, ¿no? Sí, en el pabellón de la muerte. Primero en Sierra Chica, que no era fácil, pero bueno. Me imagino. No, mi experiencia política es bastante intensa y estoy orgulloso, ¿sabes? Y contento. Y en función de tu pregunta, haber salido de la cárcel, estar estigmatizado como montonero, como juventud peronista, como un apellido pesado, y algunos, viste, no era. Pero bueno, yo puse el pecho y generé todas las condiciones para que los pocos días ya estaba trabajando, militando, ¿no? Vos no estuviste en la clandestinidad en el 75, vos eras de la juventud peronista, por lo tanto, lo que se denominaban grupos o sectores de superficie no estaban más desprotegidos. No, desgraciadamente sí, tuve que en algún momento, sí. Porque además cuando se comete la situación
del pase a la clandestinidad, que es una conferencia de empresa donde yo estoy también. No era fácil, sobre todo pensando en los compañeros, como vos decís, de superficie, porque no todos tenían las posibilidades de generar las condiciones de la clandestinidad. En especial, en el periodo de la AAA, los más vulnerables fueron los compañeros de superficie, y muchos fueron... En un determinado momento, sí, en otro comenzaba ya, un trabajo de inteligencia. Después del golpe ya comienza el trabajo de inteligencia. Un poco antes ya comienza a haber una convivencia de inteligencia. Vos estabas, una vez me lo contaste, el día que matan a Rucci, que para mí es una de las mayores torpezas políticas cometidas por los montoneros, ¿no? Por un sector de los montoneros, sí. Porque a mí me gustaría que me hables de eso, porque es un tema controvertido, pero del que tenemos que hablar, porque me parece que es bueno. Calculé que ese día yo me iba a reunir con Perón. Perón había ganado las elecciones. Estoy en Asparcampo. Estoy, como estoy hablando contigo, en una especie de jardín de invierno. Isabel ahí, yo acá. Estábamos hablando, esperando para yo reunirme con Perón, con el general. Y de golpe veo que pega un salto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Era el jefe de la custodia, que estaba a mi espalda en la puerta, dice, algo malo pasó. Creo que mataron a Ruchumbo. Uy, digo, qué locura. ¿Y qué pensaste? ¿Vos qué pensaste? ¿Quién fue? ¿Te preguntaste quién fue? No. Y te voy a contar qué pasa. Isabel va... Después vuelve con el jefe de la custodia, que se llamaba Juan Esquer, me dice, Gullito, vení. ¿Va? Está el general. Dice, nos reunimos en otro momento. ¿Sabes lo que pasó? Sí, me enteré por... Dice, bueno, y digo, y lo que pasa es que se está operando la CIA, me dice el general. ¿Por qué? Decir en esos momentos, o sea, la que CIA... el general pensó que Rucci que era una operación de la CIA. Porque estaba fresco el golpe de Allende. Claro. Perón fue muy conmovido. De cualquier manera es una definición política, porque de alguna manera lo que Perón dice tenía sentido, porque en realidad fue un crimen que convenía a los intereses más reaccionarios. No, pero digamos, no era una locura. A ver, lo decía Perón. Obviamente, bueno, general, qué sé yo, no sé si le daba la mano. Sí, esos detalles. ¿Por qué no tener una fe? Ya se va a instalar un chip en el cerebro que va a filmar. Además, esas reuniones me pesaban no saber, porque tenías que estar atento. Volviste a reunirte con él en abril del 74. ¿Te acordás de eso? Sí. Me reuní varias veces. La cuestión que cuando salgo de Gaspar Campos era un enjambre de periodistas. Micrófono. Pues la hacía. Dijiste vos. Repetí. Sí, claro, bueno. ¿Qué voy a decir? Es que eso lo decían muchos compañeros. Es que además acá ahora también hay toda una especulación. Incluso la otra vez en un programa me preguntan, ¿la juventud festejó? No. Nadie festejó nada. Además te voy a decir una cosa. Había confusión porque José Ignacio Rucci pertenecía a un sector gremial enfrentado a Helber, entre otras cosas, ¿sí? Enfrentado a Lorenzo Miguel. Entonces, ¿a quién designa el general Perón como nuevo secretario de la CGT? Designa a Adelino Romeo, que era la mano derecha de Lorenzo Miguel. Incluso ahí se comienza a correr de que supuestamente había habido una situación. Yo me reúno después con Lorenzo Miguel. Y por orden de Perón asume el 12 de octubre. Una semana antes, un par de días antes, me llama Lorenzo Miguel. Dice, Gullito, vamos a hacer una reunión en la CGT. La rama política, la rama gremial, la rama femenina y ustedes, la rama de la juventud. Yo, bueno, voy con otro compañero. Había que entrar en la CGT. No sé si me entendés. Era una cosa... Bueno, cuando nos llevan al salón eran, qué sé yo, 200 compañeros. Y Lorenzo me dice, acá,
que se haga un lugar. Y no sé qué dice un compañero. Dice, compañero, vamos a hacer la reunión. Además le quiero decir una cosa, el compañero ha venido solo. Y no sé si muchos de los que están acá irían a una reunión así en función del clima vivido. Bueno, o del clima que estamos viviendo. Estamos discutiendo el tema de la participación en el acto. Pero ese día, en forma conjunta, por primera vez, se firman 2 documentos de adhesión a políticas del gobierno. Una creo que era el tema de la ley de medios y otra era algo importante que no me acuerdo ahora. Pero además, mira qué tema se da. Ese día, por primera vez, en el Canal 7, hay un programa especial donde 4 compañeros convocamos al acto. Lorenzo Miguel, el representante de la rama política, creo que era Brunello, y la rama femenina, y ¿quién te habla? O sea, muchas de las cosas que se dicen, ¿entendés? Nunca yo rompí vínculo. Sí, eso es sabido. Nos estamos quedando ya sin tiempo, vamos terminando. La sensación que uno tiene que queda para más, así que te invito porque ahora estamos haciendo doble invitación también. Bueno. Dejamos pasar un tiempo y podemos seguir Conmigo hablando. podés contar. Y un tema que a mí me gustaría dejar abierto es, suele endilgarse al peronismo ser un poco el padre de la violencia en la Argentina, cuando en realidad la relación del peronismo con la violencia tiene que ver con que la violencia se desata para tratar de terminar con el movimiento que planteó un modo distinto de redistribución, de justicia, de emancipación, y es eso lo que desató la violencia. No fue desde el peronismo, sino fue contra el peronismo. Ahora, también es cierto que esa violencia después del 55 dio lugar a que la semilla se metiera dentro del movimiento, cosa que no ocurre solo en el peronismo, sino que ha ocurrido a lo largo de la historia en todos los fenómenos políticos semejantes. Lo digo porque es algo que bastante frecuente, ¿no? En un programa de televisión de muy buen nivel, hace poco, en Historia de un Clan, de Luis Ortega, excelente programa, utilizan máscaras para secuestrar, y en las máscaras están Videla, Menotti, Gardel, Perón y Evita. Y todo eso, intencional o no, por ahí Luis Ortega lo hizo con un criterio estético, pero seguramente muchos van a decodificar eso como que el mensaje es: Pucho era peronista, el peronismo puntapié de la violencia. Es exactamente la inversa. Totalmente. Exactamente. ¿Coincidís? Sí. Bueno, nos dejamos para seguir hablando. Además nosotros no nos gustaba a los jóvenes en esa época estar con revólver, pistola, 2 granadas. Queríamos vivir en paz, en libertad. Esto que yo te cuento de mi barrio, queríamos cantar con almendra, ¿viste? Muchachas, ojos de papel. Sí, además yo suelo decir, ¿no? Aún los defectos del peronismo son hijos de la revolución libertadora, más que del propio peronismo. Totalmente. Porque una cosa es lo que se genera en el ejercicio y la evolución o maduración. Si el peronismo hubiera seguido gobernando como marcaba la Constitución, los defectos serían responsabilidad del peronismo. Pero lo que al peronismo le ocurre es resultado de la exclusión, de la proscripción y del golpe. Pero ¿crees que hoy muchos sectores opositores, y en función de lo que estamos viviendo, no les gustaría volver a golpear la puerta de los cuarteles? Bueno, gracias. Gracias a vos. Y nos vemos en los octubres de San Telmo, que se va a abrir una sucursal. Sí, sí. Va a ser un gusto. Me gusta trabajar. Muy bien, gracias. No, gracias a vos.